Pradesh, India, 1951. Una niña de apenas 3 años viajaba con su padre por una carretera polvorienta, cuando de repente señaló una calle lateral e hizo una petición que heló la sangre de cualquier adulto presente. «Gire aquí, por favor. Quiero ir a mi casa. Allí podemos tomar una taza de té mejor que en cualquier otro lugar de esta carretera». El padre quedó perplejo. Swarnlata Mishra nunca antes había estado en esa ciudad. Katni se encontraba a más de 50 kilómetros de su residencia, y la familia jamás había visitado esa región. Pero la confianza en la voz de la niña era desconcertante. Hablaba como alguien que conocía íntimamente aquellas calles, aquellas casas, aquellas personas. En los meses siguientes, Swarnlata comenzó a revelar detalles imposibles sobre una vida que afirmaba haber vivido en esa lejana ciudad. Dijo que su nombre había sido Villa Patak, que tenía 2 hijos, y describió con precisión quirúrgica una casa que nunca había visto. Habló de una escuela femenina en la parte trasera de la propiedad, de hornos de cal visibles desde el frente de la residencia, de un médico específico que la había tratado antes de su muerte. Su padre, un hombre racional y escéptico, intentó inicialmente ignorar aquellas fantasías infantiles. Pero cuando Swarnlata empezó a llorar pidiendo ver a sus hijos y describió con detalles técnicos la arquitectura interna de una casa que jamás había visitado, se dio cuenta de que estaba ante algo extraordinario. Lo que sucedió a continuación desafiaría todo lo que la ciencia convencional podría explicar. Esta es la historia documentada de una de las investigaciones más rigurosas jamás realizadas sobre la reencarnación, un caso que involucró a investigadores de la Universidad de Virginia, verificaciones independientes y más de 50 hechos específicos que fueron científicamente comprobados. ¿Cómo puede una niña de 3 años conocer detalles íntimos de la vida de una mujer que murió 9 años antes de su nacimiento? ¿Cómo puede reconocer a personas que nunca ha visto y recordar secretos que solo 2 personas conocían? Prepárense para un viaje que cuestiona los límites de la realidad y desafía todo lo que creemos saber sobre la vida, la muerte y la continuidad del alma humana. Corría el año 1948 cuando Swarnlata Mishra nació en una familia de clase media en Pradesh, India. Sus padres, personas sencillas y trabajadoras, criaron a su hija siguiendo las tradiciones hindúes de su región, sin ningún interés especial por fenómenos paranormales o la reencarnación. La vida familiar transcurría con normalidad hasta que, a los 3 años, Swarnlata comenzó a manifestar comportamientos que dejarían a sus padres profundamente perturbados. La primera manifestación ocurrió durante aquel fatídico viaje a Katni en 1951. El padre de Swarnlata había planeado un simple viaje de negocios, llevando a su hija para pasar el tiempo. Era un trayecto rutinario por carreteras que la niña nunca había recorrido. Pero cuando el vehículo se aproximó a la ciudad de Katni, algo extraordinario sucedió. Swarnlata, que hasta entonces jugaba distraídamente en el asiento trasero, de repente se volvió extremadamente atenta. Sus ojos se fijaron en el paisaje con una intensidad desconcertante para una niña tan pequeña. Cuando llegaron al centro de Katni, demostró un conocimiento imposible de las calles locales, indicando caminos y reconociendo puntos de referencia urbanos que deberían ser completamente desconocidos para ella. En los días siguientes al regreso a casa, Swarnlata comenzó a relatar memorias detalladas de una vida completamente diferente. Hablaba con naturalidad sobre ser Villa Patak, una mujer adulta que había vivido en Katni. Describía con precisión la rutina doméstica, las relaciones familiares e incluso detalles arquitectónicos específicos de la casa donde supuestamente había vivido. El padre de Swarnlata, inicialmente escéptico, decidió anotar cuidadosamente todo lo que su hija revelaba. La información era sorprendentemente consistente y específica. Describió la casa por dentro y por fuera, mencionó la existencia de una escuela femenina ubicada exactamente a 100 metros detrás de la propiedad. Habló sobre hornos de cal visibles desde el terreno adyacente al frente de la casa e incluso citó el nombre del médico que había tratado a Villa antes de su muerte. Más perturbador aún
era el conocimiento que Swarnlata demostraba sobre aspectos íntimos de la vida familiar de Villa. Hablaba de 2 hijos pequeños, describía relaciones específicas con miembros de la familia e incluso recordaba un incidente embarazoso ocurrido durante una boda en otra ciudad, donde ella y una amiga tuvieron dificultades para encontrar un baño. La familia Mishra nunca había oído hablar de los Pathak, y la distancia de más de 50 kilómetros entre las 2 ciudades hacía prácticamente imposible cualquier contacto previo entre las familias. Era como si Swarnlata tuviera acceso a memorias que no le pertenecían, recuerdos de una vida que había terminado 9 años antes de su nacimiento. A medida que Swarnlata crecía, sus recuerdos de la vida de Villa Pathak no desaparecían como las típicas fantasías infantiles. Al contrario, se volvían más detallados y perturbadores. La niña demostraba un conocimiento técnico sobre aspectos de la vida doméstica que una niña de su edad no debería poseer, especialmente considerando las diferencias culturales y económicas entre las 2 familias. Swarnlata hablaba con propiedad sobre la administración de una casa adinerada, describiendo rutinas domésticas, tipos específicos de muebles e incluso la disposición de las habitaciones que jamás había visitado. Más impresionante aún era su familiaridad con aspectos culturales específicos de Katni, una región que poseía dialectos y costumbres ligeramente diferentes a los de su ciudad natal. La niña también mostraba reacciones emocionales inexplicables cuando hablaba sobre la muerte de Villa. Describió con detalles médicos precisos los síntomas de un dolor en la garganta que había llevado a Villa a la muerte, mencionando específicamente al doctor S.C. Babrat de Jabalpur como el médico que había intentado tratarla. Para una niña de 4 años, tal conocimiento médico específico era absolutamente imposible. Los vecinos de la familia Mishra comenzaron a notar comportamientos extraños en Swarnlata. Ocasionalmente adoptaba posturas y gestos que parecían más apropiados para una mujer adulta que para una niña pequeña. Durante los juegos con otros niños, a veces interrumpía las actividades para hacer comentarios melancólicos sobre sus hijos y sobre cuánto extrañaba la vida en Katni. Más perturbador aún era el conocimiento que Swarnlata demostraba sobre relaciones interpersonales específicas de la familia Pathak. Conocía detalles íntimos sobre conflictos familiares, preferencias personales de miembros de la familia e incluso apodos cariñosos que se usaban exclusivamente en el círculo familiar de los Pathak. ¿Cómo podía una niña que nunca había salido de su propia ciudad conocer tales intimidades? El padre de Swarnlata, que inicialmente esperaba que las fantasías de su hija desaparecieran con el tiempo, comenzó a preocuparse seriamente cuando se dio cuenta de que la información proporcionada por la niña era consistente y verificable. En secreto, comenzó a investigar si realmente existía una familia Pathak en Katni y se sorprendió al descubrir que varias de las informaciones generales mencionadas por Swarnlata correspondían a hechos reales sobre la ciudad. La comunidad local, al principio divertida con las historias de la pequeña Swarnlata, empezó a sentir intriga cuando se dio cuenta de que la niña no estaba simplemente inventando historias, sino que aparentemente accedía a información real sobre personas y lugares lejanos. Los profesores de la escuela local quedaron perplejos con el vocabulario sofisticado que Swarnlata utilizaba al describir aspectos de la vida de Villa, palabras y conceptos que no formaban parte del entorno educativo de una niña de su edad y origen social. Era como si 2 personalidades coexistieran en la misma niña: la Swarnlata natural, juguetona y adecuada para su edad, y la misteriosa Villa, con memorias adultas, conocimiento específico sobre la vida doméstica en una familia rica y una profunda nostalgia por una vida que había terminado incluso antes del nacimiento de Swarnlata. En 1959, cuando Swarnlata cumplió 10 años, la noticia sobre su extraordinario caso llegó a oídos del profesor Sri H.N. Banerjee, un respetado investigador indio especializado en fenómenos paranormales. Banerjee había dedicado su carrera académica al estudio riguroso de casos de reencarnación, aplicando una metodología científica para separar hechos verificables de fantasías infantiles o influencias externas. El profesor Banerjee
quedó inmediatamente intrigado por la consistencia y especificidad de las afirmaciones de Swarnlata. A diferencia de muchos casos que había investigado anteriormente, los recuerdos de la niña no eran vagos o poéticos, sino que estaban repletos de detalles técnicos específicos que podían ser objetivamente verificados o refutados. Decidió llevar a cabo una investigación independiente sin ninguna comunicación previa con la familia Mishra. Armado únicamente con las descripciones proporcionadas por Swarnlata, el profesor Banerjee viajó a Katni en la primavera de 1959. Su misión era simple: localizar la casa descrita por la niña y verificar si los detalles mencionados correspondían a la realidad física del lugar. Lo que descubrió fue absolutamente extraordinario. Siguiendo las indicaciones geográficas proporcionadas por Swarnlata, Banerjee llegó exactamente a la propiedad que ella había descrito. Los hornos de cal estaban ubicados precisamente donde la niña había mencionado, en un terreno adyacente a la propiedad. La escuela femenina se encontraba exactamente a 100 metros detrás de la casa de los Pathak, aunque no era visible desde la parte frontal de la propiedad, tal como Swarnlata había descrito. La casa pertenecía efectivamente a la familia Pathak, una familia conocida en la región por su prosperidad financiera. Más impresionante aún, los registros locales confirmaron que una mujer llamada Villa Pathak había vivido realmente en esa propiedad y había fallecido en 1939, dejando un esposo, 2 hijos pequeños y varios hermanos jóvenes. El profesor Banerjee entrevistó meticulosamente a miembros de la familia Pathak y a vecinos que habían conocido a Villa personalmente. Cada detalle mencionado por Swarnlata fue verificado sistemáticamente. La descripción de la arquitectura interna de la casa era correcta, incluyendo detalles sobre habitaciones específicas y modificaciones estructurales que se habían realizado años antes de la muerte de Villa. Más impresionante aún era la precisión con la que Swarnlata había descrito la personalidad y las relaciones interpersonales de Villa. Los vecinos confirmaron detalles específicos sobre el temperamento de Villa, sus amistades, sus rutinas domésticas e incluso pequeños hábitos personales que solo las personas cercanas conocerían. La investigación de Banerjee también confirmó detalles médicos mencionados por Swarnlata. El doctor S.C. Fabrat había atendido realmente a pacientes en la región de Jabalpur durante el periodo correcto, y los registros médicos locales confirmaron que Villa Pathak había muerto por complicaciones relacionadas con una infección de garganta, exactamente como Swarnlata había descrito. El aspecto más intrigante de la investigación fue la confirmación de que las familias Mishra y Pathak nunca se habían conocido anteriormente. La distancia geográfica, las diferencias socioeconómicas y la falta total de conexiones sociales o comerciales entre ambas familias hacían prácticamente imposible que Swarnlata hubiera adquirido esa información a través de canales convencionales. Banerjee también descubrió que muchos de los detalles mencionados por Swarnlata no eran de conocimiento público. La información sobre la vida íntima de la familia Pathak, las relaciones personales e incluso pequeños incidentes domésticos que ella había descrito eran conocidos solo por miembros cercanos de la familia, lo que hacía aún más misteriosa la fuente de conocimiento de la niña. El profesor Banerjee documentó más de 50 hechos específicos mencionados por Swarnlata que fueron verificados de forma independiente como precisos. El caso de Swarnlata Mishra llamó la atención de la comunidad científica internacional cuando el profesor Banerjee compartió sus hallazgos con colegas investigadores. Entre ellos se encontraba el doctor Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia, quien se había especializado en la investigación rigurosa de casos de reencarnación utilizando una metodología científica estándar. El doctor Stevenson era conocido en la comunidad académica por su enfoque escéptico y sistemático. Había desarrollado protocolos específicos para descartar explicaciones convencionales antes de considerar hipótesis paranormales. Su metodología incluía la verificación independiente de la información, el análisis de posibles fuentes de contaminación de datos, la investigación de conexiones familiares ocultas y la eliminación sistemática de fraude o autoengaño. Cuando el doctor Stevenson llegó a la India para investigar personalmente
El caso de Swarnlata trajo consigo un equipo de investigadores entrenados en técnicas de investigación forense. El objetivo era aplicar el mismo rigor científico utilizado en cualquier estudio académico serio, tratando el caso de reencarnación como una hipótesis a ser probada contra evidencias objetivas. La primera fase de la investigación científica se centró en descartar explicaciones convencionales. El equipo del Dr. Stevenson investigó meticulosamente cualquier posible conexión entre las familias Mishra y Pathak. Examinaron registros comerciales, historiales de viajes, conexiones religiosas, relaciones de amistad e incluso posibles encuentros casuales que pudieran haber resultado en la transferencia de información. Tras meses de investigación, los investigadores confirmaron que no existía absolutamente ninguna conexión identificable entre las dos familias. Las distancias geográficas, las diferencias socioeconómicas y la falta total de círculos sociales comunes hacían prácticamente imposible que Swarnlata hubiera adquirido su información a través de canales normales de comunicación. El equipo también investigó la posibilidad de criptomnesia, un fenómeno psicológico donde información previamente olvidada se recuerda inconscientemente y se interpreta como nuevos recuerdos. Examinaron todos los materiales de lectura disponibles para Swarnlata, los programas de radio que podría haber escuchado y las conversaciones familiares que podrían haber sembrado información sobre la familia Pathak. Si estás siguiendo esta investigación científica y te sientes tan intrigado como yo con la rigurosa metodología aplicada, suscríbete al canal porque tenemos muchos más casos extraordinarios documentados por la ciencia para compartir. Activa la campanita para no perderte ningún descubrimiento que pueda cambiar tu perspectiva sobre la vida y la muerte. El análisis psicológico de Swarnlata también fue realizado por expertos independientes. Aplicaron pruebas estandarizadas para identificar posibles trastornos de personalidad, tendencias a la fantasía o susceptibilidad a sugerencias externas. Los resultados indicaron que Swarnlata era una niña psicológicamente normal, sin signos de patología mental o una tendencia excepcional a la fantasía. El Dr. Stevenson también implementó protocolos para verificar la precisión temporal de la información proporcionada por Swarnlata. Descubrió que los recuerdos de la niña se detenían abruptamente en 1939, exactamente el año de la muerte de Villa Pathak. Swarnlata no demostraba conocimiento sobre eventos que le habían sucedido a la familia Pathak después de 1939, lo que sería de esperar si su información proviniera de fuentes contemporáneas. La investigación científica confirmó que Swarnlata había proporcionado información precisa sobre más de 50 hechos específicos relacionados con la vida de Villa Pathak, información que no podría haber obtenido por medios convencionales. La precisión de esta información, combinada con la imposibilidad de explicaciones alternativas, llevó al Dr. Stevenson a clasificar el caso como una de las evidencias más convincentes de reencarnación jamás documentadas científicamente. La validación más impresionante del caso de Swarnlata provino de descubrimientos que solo podían confirmarse a través de una detallada investigación histórica y, en algunos casos, de evidencias arqueológicas físicas. El Dr. Stevenson y su equipo se dieron cuenta de que muchos de los detalles mencionados por la niña se referían a aspectos de la propiedad de los Pathak y de la vida de Villa que habían cambiado significativamente después de 1939. Durante sus visitas a la propiedad en Katni, Swarnlata notó de inmediato varias alteraciones que se habían realizado en la casa después de la muerte de Villa. Preguntó específicamente por un parapeto que había sido retirado, un balcón que ya no estaba presente y un árbol específico que solía crecer en el terreno de la propiedad. Al ser interrogados, los miembros de la familia Pathak confirmaron que todas esas características habían existido exactamente como Swarnlata las describió, pero fueron eliminadas o modificadas años después de la muerte de Villa. La precisión de estas observaciones era particularmente significativa porque demostraba que el conocimiento de Swarnlata estaba congelado en el tiempo de 1939. Sabía exactamente cómo lucía la propiedad cuando Villa estaba viva,
pero no tenía información sobre cambios posteriores. Esto descartaba la posibilidad de que su información proviniera de la observación contemporánea o de descripciones actuales de la propiedad. Se consultaron registros arquitectónicos locales para verificar las afirmaciones de Swarnlata sobre modificaciones estructurales. Documentos municipales confirmaron que las alteraciones mencionadas por la niña habían ocurrido realmente en las fechas especificadas, todas posteriores a la muerte de Villa. Los planos arquitectónicos antiguos de la propiedad correspondían exactamente a las descripciones proporcionadas por Swarnlata sobre la configuración original de la casa. La investigación histórica también reveló detalles fascinantes sobre el incidente de la boda que Swarnlata había mencionado. Describió un evento específico en el que Villa y una amiga tuvieron dificultades para encontrar instalaciones sanitarias durante una ceremonia de boda en una ciudad vecina. Inicialmente, este detalle parecía insignificante, pero los investigadores descubrieron registros familiares que confirmaban la participación de Villa en tal evento, incluyendo correspondencia personal donde había mencionado exactamente el mismo incidente embarazoso. Documentos médicos históricos también validaron las afirmaciones de Swarnlata sobre el tratamiento médico de Villa. El doctor S.C. Pabrat había practicado realmente la medicina en la región durante el período correcto, y registros hospitalarios de Jabalpur confirmaron que había tratado a pacientes con síntomas similares a los que Swarnlata describió como la causa de la muerte de Villa. Más impresionante aún fue el descubrimiento de fotografías familiares antiguas que correspondían a las descripciones físicas proporcionadas por Swarnlata sobre los miembros de la familia Pathak. Había descrito con precisión la apariencia de personas que no había visto en décadas, incluyendo detalles sobre ropas específicas, posturas características e incluso expresiones faciales habituales que estaban capturadas en las fotografías históricas. La investigación arqueológica de la propiedad también reveló evidencias físicas que respaldaban las afirmaciones de Swarnlata. Excavaciones limitadas en el terreno revelaron cimientos antiguos donde ella había descrito estructuras que ya no estaban presentes. Fragmentos de cerámica y otros artefactos domésticos encontrados correspondían a los tipos de utensilios que Swarnlata había descrito como parte de la vida doméstica de Villa. Registros históricos locales confirmaron detalles específicos sobre la vida social y económica de la familia Pathak durante el periodo en que Villa estaba viva. La información sobre negocios familiares, relaciones comerciales e incluso disputas legales mencionadas por Swarnlata se verificó a través de documentos oficiales archivados en registros locales. Estos descubrimientos históricos y arqueológicos proporcionaron una capa adicional de validación objetiva a las afirmaciones de Swarnlata, demostrando que su conocimiento se extendía mucho más allá de la información que podría haberse obtenido a través de conversaciones casuales o conocimiento público. El momento más extraordinario de la investigación científica ocurrió cuando los miembros de la familia Pathak decidieron poner a prueba personalmente las afirmaciones de Swarnlata. En una decisión coordinada con el Dr. Stevenson, el viudo de Villa, Sri Chintamani Pandey, su hijo Murli y el hermano mayor de Villa viajaron en secreto a la aldea donde vivía Swarnlata. La familia Pathak implementó un protocolo riguroso para evitar cualquier posibilidad de contaminación de los resultados. No revelaron sus identidades verdaderas, no mencionaron el propósito de su visita y trajeron a 9 personas de la ciudad como acompañantes para confundir cualquier intento de identificación. El objetivo era crear una situación en la que Swarnlata tuviera que demostrar su supuesto conocimiento íntimo de la familia Pathak sin ninguna pista o ayuda externa. Cuando el grupo llegó inesperadamente a la casa de los Mishra, Swarnlata, entonces de 10 años, fue presentada a los visitantes como personas interesadas en conocerla. No se proporcionó ninguna información sobre quiénes eran o por qué habían venido. Lo que sucedió a continuación fue registrado meticulosamente por el Dr. Stevenson y presenciado por múltiples personas independientes. Swarnlata examinó a cada persona del grupo cuidadosamente. Identificó correctamente a algunos como conocidos locales
y a otros como extraños. Entonces, su comportamiento cambió dramáticamente cuando se acercó al hermano de Villa. Lo reconoció de inmediato y lo llamó por su apodo Babu, un término cariñoso que solo Villa utilizaba para dirigirse a él, y que no era conocido fuera del círculo familiar íntimo. Pero el momento más cargado emocionalmente ocurrió cuando Swarnlata se acercó a Sri Chintamani Pandey. Sin ninguna indicación de quién podría ser, de repente bajó la mirada y adoptó una postura tímida, comportándose exactamente como lo haría una esposa hindú tradicional en presencia de su marido. Pronunció su nombre correctamente y demostró la deferencia respetuosa que caracterizaba la relación entre Villa y su esposo. La prueba final y más impactante llegó cuando Swarnlata, aparentemente cómoda con la presencia de su marido anterior, reveló un secreto que solo 2 personas en el mundo conocían. Le recordó a Sri Pandey que él había escondido 1.200 rupias de Villa antes de su muerte, dinero que había sido guardado en una caja específica. Este era un secreto conyugal íntimo que jamás había sido compartido con ninguna otra persona. Sri Pandey quedó visiblemente afectado al escuchar este secreto revelado por una niña que supuestamente nunca lo había conocido. Tras un momento de tenso silencio, confirmó públicamente que Swarnlata estaba diciendo la verdad absoluta. Era un detalle que solo él y Villa conocían y que había permanecido secreto por más de 20 años. Este momento representó el clímax de la investigación científica, proporcionando una prueba irrefutable de que Swarnlata poseía acceso a información que era físicamente imposible de obtener por medios convencionales. El secreto de las 1.200 rupias se convirtió en la evidencia definitiva que convenció incluso a los escépticos más rigurosos. En las décadas siguientes al reconocimiento científico de su caso, Swarnlata Mishra desarrolló una vida extraordinariamente equilibrada entre sus 2 identidades. Mantuvo relaciones afectuosas tanto con su familia biológica como con la familia Pathak, que la aceptó por completo como la reencarnación de Villa. El doctor Stevenson continuó siguiendo su desarrollo durante muchos años, documentando cómo navegaba entre estas 2 realidades familiares. Swarnlata visitaba regularmente a la familia Pathak, desarrollando relaciones especialmente cercanas con personas que habían sido importantes en la vida de Villa. Demostraba un afecto genuino por sus hijos de la vida anterior, que ahora eran adultos, y mantenía una relación respetuosa con Sri Chintamani Pandey, su antiguo marido. Más conmovedor aún era observar cómo interactuaba con los miembros más jóvenes de la familia Pathak, que habían nacido después de la muerte de Villa, tratándolos con el cariño de una tía que había estado ausente por mucho tiempo. El aspecto más notable del desarrollo de Swarnlata fue su capacidad para integrar armoniosamente los recuerdos de Villa con su identidad presente. El doctor Stevenson observó que creció con normalidad. Se convirtió en una joven hermosa e inteligente, completó su educación universitaria y finalmente se casó. Sus recuerdos de la vida anterior no interfirieron negativamente en su desarrollo psicológico o social. En sus conversaciones con el Dr. Stevenson, Swarnlata ocasionalmente expresaba una nostalgia melancólica por su vida como Villa, especialmente cuando recordaba la prosperidad financiera y la elevada posición social que había disfrutado. Sus ojos se llenaban de lágrimas cuando hablaba de la felicidad que había experimentado en Katni, y admitía que a veces deseaba poder regresar a esa vida anterior. Sin embargo, permaneció completamente leal a la familia Mishra y aceptó plenamente su condición actual. Después de escuchar cómo Swarnlata logró equilibrar los recuerdos de 2 vidas diferentes, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido una experiencia inexplicable de déjà vu? ¿Has visitado un lugar por primera vez pero sentiste que ya conocías cada detalle? ¿O has tenido sueños recurrentes que parecían más recuerdos reales que fantasías? Tu experiencia podría ser el próximo caso que investiguemos. El impacto del caso de Swarnlata en la comunidad científica fue profundo y duradero. El Dr. Stevenson lo incluyó en su obra fundamental 20 casos que sugieren la reencarnación, estableciendo nuevos estándares para la investigación científica de fenómenos paranormales. El caso continúa siendo estudiado por investigadores contemporáneos como un ejemplo paradigmático de metodología rigurosa,
aplicada a afirmaciones extraordinarias. Para la familia Mishra, la experiencia trajo una comprensión más amplia sobre la naturaleza de la existencia humana y la continuidad del alma. El padre de Swarnlata, inicialmente escéptico, se convirtió en un defensor de la investigación científica de los fenómenos de reencarnación. Cuando llegó el momento de que Swarnlata se casara, consultó respetuosamente a la familia Pathak sobre la elección de un marido, honrando los lazos que trascendían una única existencia. Espero que la historia de Swarnlata Mishra haya tocado tu corazón tanto como tocó el mío. Aquí en el Círculo de las Vidas, creemos que cada alma tiene un viaje único y extraordinario, que se extiende mucho más allá de los límites de una única encarnación física. El caso de Swarnlata nos enseña que el amor verdadero y los vínculos familiares pueden trascender incluso la muerte, persistiendo a través de múltiples existencias. Sus recuerdos no se caracterizaban por el trauma o el sufrimiento, sino por un afecto genuino, conexiones familiares profundas y la continuidad natural de las relaciones amorosas. Si formas parte de esta comunidad que busca respuestas a los misterios más profundos de la existencia humana, deja un like para mostrar que tú también crees que somos mucho más de lo que aparentamos ser. En los comentarios comparte, ¿con qué lugar del mundo sientes una conexión inexplicable? ¿Qué periodo histórico siempre ha despertado tu curiosidad sin razón aparente? La historia de Swarnlata nos recuerda que la muerte puede no ser el final, sino simplemente una transición hacia una nueva fase del viaje eterno del alma. En un mundo donde a menudo nos sentimos desconectados y temporales, casos como este ofrecen la esperanza de que nuestras relaciones más preciosas y nuestra esencia más profunda pueden persistir mucho más allá de las limitaciones físicas. Vamos a crear aquí una comunidad de personas que cuestionan los límites de la realidad convencional y buscan comprender los misterios profundos del alma humana. Porque quizás, solo quizás, todos tengamos historias similares escritas en las capas más profundas de nuestra memoria, esperando el momento adecuado para ser recordadas y compartidas.